levanta todo. Ya lo ubicas, 2 puntos menos. Legalmente lo es, pero realmente sí. Mira, dice que me ayuda a corregir. ¿Aceptan ustedes que me ayuda? No. Es más, yo también podría agarrar y entregarles el examen de otra persona que no fuera de ustedes. También podría ser. Pero he tenido muy malas. No son honestos. Ponen puntos por las puras. Encima le engañan a su compañero de que sabe como no sabe. Eso es lo peor. No se conoce nada. Ay, pasé cuando que ni siquiera sé cómo. Es orgulloso de decir eso. Mira, si matar no fuera pecado, yo lo hubiera. Bien, ¿y qué dicen, chicas? 18 que en la diapositiva. En la nomenclatura. Supongo que habrán revisado la nomenclatura, ¿no? Miren, ¿qué les he dicho? Miren, esta nomenclatura es muy importante. Hay muchos que ya han llevado patología y ni siquiera saben qué es un carcinoma y qué es un sarcoma, o la diferencia de cada uno. No saben. A mí me da vergüenza. De verdad, me da vergüenza. Por eso yo les digo, miren, acá hay una lista, que esta lista donde dice de origen mesenquimatoso, porque hay dos grandes grupos, ¿no? Los de origen mesenquimatoso, que casi siempre son los tejidos conjuntivos, los tejidos que están muy en valor, y luego tenemos los epiteliales, que son una lista más larga. Les digo, aprenden de quiénes son los tejidos de origen mesenquimatoso, que es, mira, tejido fibroso, conectivo fibroso, la grasa, el cartílago, el hueso, todos los anillos, los linfáticos, el ovario, bueno, en los tejidos linfoides y la médula ósea, las células como que están en el tejido conectivo, como son las células cebadas, y el músculo. Eso son todos. Eso es toda la lista de origen mesenquimatoso. Los benignos, ¿qué haces? Le escribes el ojo al nombre del órgano. Y a los malignos utilizas el término sarcoma como un sufijo. Limfosarcoma. ¿Qué significa? Maligno del tejido graso, y mesenquimatoso. Todo lo que no caiga en esa lista es epitelial. Y el epitelial, miren la lista del epitelial. Y acá, ya la termino. Han visto que los de tejido nervioso, la mayoría son ¿qué cosa? Malignos. Solamente 2 se salvan. ¿Cuáles?
las células de Schwann, los schwannomas, benignos y los malignos. Y el otro, que es el sistema nervioso periférico, que son los nervios, la neurona, el ganglio neuronal. Son los únicos que son benignos. El resto, todos son malignos. Todos los tumores del cerebro son malignos. Y luego hay una lista pequeñita que son los tumores mixtos. Ya conocemos uno que es el tumor mamario mixto, que puede ser benigno, pero que también puede ser maligno. Y acá también nos hablan del teratoma, que son los tumores de las gónadas, todo el testículo que también puede ser benigno o también puede ser maligno. Acá, patología estructural y funcional de Robinson y Cotran, es bien práctico, ¿no? No hay lista grande, nada. En una sola están todos. Y entonces eso quiere decir que cuando ya sepas manejar este cuadro, ya te lanzas y utilizas este nomás de uso. Ahí está, de origen mesenquimatoso. Ahí está, de origen mesenquimatoso hasta aquí, hasta el gusto. Y de origen epitelial todos. Y listo, se acabó. Pero tendrás tiempo de revisar este cuadro. Como siempre, nunca tienes tiempo. Oídos lejos, oídos cerca, oídos enfermos. Y acá, en el libro de Zachary nos pone de frente, nos enfrenta a estas dos imágenes y nos dice: ¿qué observas? Porque uno es benigno y el otro es maligno. De hecho, ya lo estás viendo. Pero a mí lo que me importa es lo que es. Los dos son neoplasias. Los dos son figuras microscópicas de neoplasia. Pero una es benigna y la otra es maligna. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención en las dos imágenes? Primero, recuerden que histológicamente, cuando hago un examen histológico, nosotros examinamos los órganos objetivos o los tumores bajo dos componentes principales. ¿Cuáles son? El parénquima y el estroma. El parénquima, que son las células, y el estroma es el tejido conjuntivo, que es el soporte para las células, para el parénquima. Y ahí además están los vasos sanguíneos, el tejido conjuntivo. Y otras cosas más que no vemos con el microscopio que están acá. Además nos dicen, según los conceptos que hemos estado viendo, los benignos crecen a una menor velocidad que los malignos. Y nosotros podemos encontrar una relación en estados humanos, sí. Por lo menos, miren, ¿quiénes tienen más células y quién tiene menos células? ¿La derecha o la izquierda? Pero eso está relacionado, ¿qué cosa? A la velocidad de crecimiento, ¿sí? El que tendrá más células puede caer dentro de las características de un maligno, ¿o no? Entonces, por eso tú te puedes dar cuenta. Y te estás dando cuenta, ¿por qué? Por el comportamiento, la conducta que tienen las células que se expresan en esta microscopía. Hay una que tiene menos células y hay otra que tiene muchas células, ¿sí? Y ojo, que las dos son del mismo origen. Las dos son del mismo origen. En comparación de un tumor benigno y maligno, que la célula originaria, ¿quién es? El fibroblasto. ¿Cómo se llamará al tumor benigno que se origina del fibroblasto? Aquí te dice, me voy a Zachary, porque Zachary, ahí está. Tejido fibroso, la célula de origen es el fibroblasto. ¿Cómo se llamará el tumor de origen benigno? ¿Y el maligno? Muy bien. Según lo que estamos tratando de comparar, viendo las características del comportamiento de los tumores malignos, ¿cuál será el fibroma y cuál será el fibrosarcoma? ¿Ya te has dado cuenta o no te has dado cuenta? ¿Sí? Nada. Ya cuando llegues a tu casa o cuando estés en el carro, si tu viaje es largo, lee y mira. Y acuérdate de las preguntas que te he hecho. ¿Sí? Y los dos, por si acaso, dicen que tanto el A, dice que es que está en el subcutis, o sea, en el subcutáneo,
tamaño de un perro. Y la B también. Y los dos de la misma especie. Los dos han sido extraídos del tejido subcutáneo de un perro. Solo que uno es maligno y el otro es benigno. Pero solamente estamos comparando una sola, ¿no? Acá también podríamos agregar una característica propia de todos los tumores benignos. ¿Cuál es? Que son bien diferenciados. ¿Qué significa ser bien diferenciados? Significa que ellos se parecen mucho a las células de las cuales se han originado. Si aquí dice que aquí la célula benigna es un fibroblasto, entonces en el tumor o en la neoplasia que ustedes han dicho que es benigno, esas células se parecerán aquí al fibroblasto. Exacto. ¿Y el fibroblasto qué produce el fibroblasto? Las fibras colágenas. ¿Y ves fibras colágenas o no ves fibras colágenas? Ya, una cosa es que no sepas identificar la fibra colágena y otra cosa es que no hay. ¿Ya? Entonces, agudiza tu vista, mira bien cómo es la fibra colágena. La fibra colágena es acidófila o no es acidófila. ¿Es proteína o no es proteína? ¿Ves en alguno de los dos fibra colágena? Ya, y si todavía no conoces la fibra colágena, te invito a que busques en el libro de histología de Atlas y mira cómo es la fibra colágena. Y ojo, estamos hablando del tejido subcutáneo. Bueno, entonces, y además también, ojo, como son de origen tejido subcutáneo, los dos tienen el mismo origen. Los dos se originan del fibroblasto. Y quiere decir que de repente los dos también estaban produciendo colágeno, solo que uno de una manera y el otro de otra. En uno, de repente la fibra colágena es mucho más, se produce mucho más, porque como hay menos células, tiene más espacio para producirlo. En otras, puede ser la maligna, tiene demasiadas células, pero también está produciendo colágeno, sí, algunos también lo hacen. Pero tiene tan poco espacio y no se puede mirar o se puede apreciar bien la célula. Ojo que ambos están produciendo. Y estas células producen más colágeno o menos colágeno. Por si acaso todo lo que ves ahí es colágeno. ¿Ya? Para que veas. Y acá todos los rosados también se colágeno. Una característica de esta, especialmente de los benignos, es que estos tumores siempre tienen forma de una pelota, forma redondeada, siempre forman nódulos o sin pelotitas, que pueden presentarse en cualquier parte donde haya tejido conjuntivo, pero donde se le encuentra con mayor frecuencia y produce alteraciones es en el tracto genital femenino. ¿Han escuchado hablar de los fibromas? Y si no han escuchado hablar, busquen pues información y ahí se van a enterar de eso. Y también que veas, ¿no? Mire qué forma tienen, ¿no? Algunos dicen que está formando un remolino, acá también parecería que hay algunas que están cortadas transversalmente, otras longitudinalmente, formando bandas, y supongo que estas pueden, las malignas pueden crecer de diferente forma, no necesariamente en forma de un nódulo. Y acá nos pone, no sé si pertenecen al mismo, pero parecería que hubieran tres, ¿no? 1, 2, y acá distinto a lo que estoy viendo acá. Ya. Y nos dicen, ay, mira, qué bonita, ¿no? Chévere. Pero bueno, las flechas felizmente que están ahí, que es un salvavidas ahí, está tirado un salvavidas, y esas flechitas que tú ves ahí, ¿sabes qué te están indicando esas
están indicando mitosis. Son figuras de mitosis. Estas figuras de mitosis que están acá abajo, aquí se ven ya los cromosomas. No sé, me parece que estuvieran metafases. Acá también hay, miren, acá hay, y también por acá. Y luego, miren, acá, en esta, porque son distintas, acá no se ve mitosis, acá sí se ve mitosis, pero no tienen una buena conformación, las células están casi dispersas, y acá otra vez las células se agrupan, pero también esta flecha me está indicando mitosis. Pero miren la mitosis, La mitosis, los cromosomas están formando, ¿qué cosa? Están formando con una letra que es la Y. ¿Ya? Y esa mitosis es una mitosis tripolar. Y esas mitosis tripolares son las llamadas mitosis atípicas, propias de una neoplasia maligna. Pero como diríamos en el lenguaje ordinario, regular, es bien maligna o más maligna, porque esa característica de mitosis tripolar es propia de una neoplasia maligna anaplásica. ¿Qué significa una neoplasia maligna anaplásica? Que es muy agresiva y que tiene una velocidad de crecimiento bastante acelerada. Dice, ¿qué observas? Si yo te dejo acá que pienses qué observas, se acaba la clase y no avanzamos nada. Entonces hay tres situaciones. Una, dos, tres. Una en la cual, miren, las células neoplásicas, porque todos son neoplásicas, aquí las células neoplásicas, ¿no?, se han organizado y están formando especies de ¿qué? Especies de asilos, ¿no?, que no tienen una capa simple, pero que los núcleos están bien azules, que a eso le llaman la hipercromasia. Acá las células no están formando agrupaciones de nada y más bien están sueltas. Y también los núcleos no tienen ni la misma forma ni el tamaño. Miren este núcleo, grande, ¿no? Pero miren este otro núcleo que está por acá, a ver, este es más pequeñito. Y otro que está en mitosis. Lo que sí resalta, el que está en el medio, es que hay mucha mitosis. ¿Cuántas mitosis hay? Bastantes. Quiere decir que su velocidad de crecimiento es bastante acelerado a comparación de las otras. Acá, a pesar de que las células se tratan de ordenar, mira, se están ordenando, ¿no? Entonces, pero están presentando mitosis atípicas. Entonces, esto es una maligna, esto también es una maligna, esta puede ser una benigna, pero por la hipercromasia, vamos a ver que se trata de una neoplasia. Las tres son malignas. ¿Cuál es el origen? Lo único que podríamos decir es que están agrupadas en formas de asinos y que probablemente el origen sea blanco. Estas dos que están acá, esta que está acá, no podría decir. Y acá Zachary nos pone otra foto y nos dice, miren, eso es el corte transversal de un intestino delgado de un ratón, este que está en la. Y como ves, este crecimiento es una proyección hacia la luz. ¿Sí o no? ¿Ves? Parece un árbol que se ha plantado y está creciendo un árbol. Pero miren, el comportamiento y la conducta de este tumor está invadiendo las capas del intestino. ¿Qué dice? ¿Está invadiendo la capa del intestino ese tumor? ¿Ese crecimiento? ¿Sí o no? Nada más simple. ¿Sí o no? No, dice ella. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Ya te voy a decir, no pienses, pero di sí o no, nada, como la tinta. No. Sí, dice, porque lo apoya, porque está acercado. Para no quedar mal con Llano, lo apoya. Él dijo que no. Él dijo que sí. Ah, no. Ahí no. Tú sí. No. ¿Qué más?
pasó? ¿Qué pasito? Si alguien te hizo daño ayer, te insultó, te dijo algo, te pegó, te dio una cachetada. Hoy es un nuevo día, Dios, ya olvídate. Y si una persona que te hace daño, que dice que te quiere, ya bótalo. Así vas a vivir más tranquilo, así vas a estudiar más. Entonces, por eso les digo, el comportamiento y la conducta de los tumores te dicen mucho, te orientan a decir, oye, ¿es benigno o es malo? Si yo les digo que este crecimiento está proyectándose a la luz, está proyectándose al exterior, ¿sí o no? Este órgano. Entonces, no invade. Y por lo tanto, si no hay invasión, ¿qué tipo de tumor será? Benigno. Pero yo no puedo decir, oye, mira, este tumor es benigno, por si acaso. No lo puede dar un diagnóstico, pero sí puede decir que por las características, por el comportamiento, por el crecimiento, por la dureza o por la blandura, por la movilidad y muchas otras características son compatibles con un tumor. Pero cuando ya haces el estudio histopatológico, acá no vas a decir, no, yo creo que sí. Un histológico ya tiene que dar las características. Y aquí en este diagnóstico histopatológico te da el diagnóstico clínico. Esta es una observación con un objetivo de cambio panorámico. No vemos las células, no podemos ver nada. Pero sí podemos dar un preliminar de acuerdo a las características diciendo que es compatible, nada más. Cuando dice que es compatible, tú estás dando un diagnóstico, estás dando un posible de acuerdo a lo que estás viendo. En cambio, en esta figura B nos dicen que este es un mesenterio de gato. ¿Tú te acuerdas del mesenterio? ¿Alguna vez te han enseñado microscópicamente o en histología cómo es el mesenterio? Muchos me dicen, no, a mí nunca me han enseñado. Y es cierto, de repente a ti ni a mí tampoco. Pero también yo puedo investigar y decir, ay, mira cómo es el mesenterio. Si macroscópicamente has visto el mesenterio, no has visto el mesenterio en anatomía. ¿Qué tenía el mesenterio? ¿Qué te llamó la atención del mesenterio? El mesenterio es la estructura que sostiene, ¿no?, al intestino, ¿sí? Que parte del techo de la cavidad abdominal para sostener a los intestinos. Es su eje de sostén, ¿sí? Porque los intestinos no están ahí nadando, flotando, ¿no? Tiene su eje de sostén. Y generalmente siempre tiene grasa o no tiene grasa. Por ahí no pasan los vasos sanguíneos mesentéricos, ¿sí? Es un tejido conjuntivo, ¿sí? Lapso, qué sé yo, con bastante grasa, etc. Eso es un mesenterio, nada más. Y por ahí pasan tus vasitos. Nada más, eso es todo. Nada más, no hay más. No hay más en el mesenterio, no hay otra cosa más. Bueno, por un lado, están los intestinos, la parte de la porción del intestino que es más extenso, es el riñón, por ahí debe estar los mesentérios, ¿no? Están ahí separados. Pero acá nos dice, en este mesenterio están creciendo estos. Estas células que se han agrupado y están formando estructuras que tienen una luz, que se parece a una glándula, que también se puede parecer a un conducto. Y nos dicen acá, en esta figura B, puede ser un adenocarcinoma en el mesenterio de un gato. Tiene acinos, porque está formado como glándulas, por eso le llaman acinos, irregulares, porque no todos tienen el mismo tamaño. Miren, este está deforme, parece que está dilatado. Este otro, donde se nota mucho más el epitelio y de más capas, muchas más capas, y otros más, ¿no? Dice que presumiblemente, porque ni siquiera tienen la certeza de que se trate, ¿no?, de origen pancreático o de origen biliar. Pero lo que sí están viendo, que estas células neoplásicas están, ¿qué cosa?, invadiendo. Y por lo tanto, las únicas que producen invasión, ¿quiénes son? Neoplasias.
formación o conformación de una glándula. Si fuera un conducto, ya no sería un adenocarcinoma, sino sería un carcinoma nada más. Bueno, pero dicen que puede ser de origen pancreático o que puede ser de origen biliar. Ahí no, tiene origen en otro lado y ha venido acá y comenzó a crecer. Entonces, el comportamiento y la conducta nos dicen que se trata o es compatible con una neoplasia. Bueno, las neoplasias benignas dicen que tiene una cápsula fibrosa macroscópicamente, un crecimiento limitado, menor velocidad, forma regular y sobre todo que las células se parecen mucho a las células normales de las cuales se originan. Todos los tumores benignos se parecen mucho a las células normales. Todas. Ejemplo, el papiloma. ¿Alguna vez han visto un papiloma? Es la verruga. Y ves que la verruga es una proyección o no es una proyección. ¿Y quién no ve una verruga? Una verruga puede ser de una base bien angosta, pero con una prolongación más o menos extensa, o de una base muy ancha, y lo que sobresale a la superficie no tiene tanta altura, pero siempre se proyecta. Y eso lo hacen siempre los niños, no invade, ¿sabes? Pero traten de buscar donde puede crecer. Y si tú observas y sacas ese tumor, esa verruga, lo examinas microscópicamente, vas a ver que ese epitelio de esa verruga se parece mucho a la epidermis. Tiene las capas de la epidermis igualito. La basal, escamosa, ¿cómo viene la otra? Translúcida, no sé cuánto. Y queratina, también igual. Y también tendrá su estroma. También, porque necesariamente tiene que tener, porque si no, ¿cómo alimentarían a las células, a las células? Bien, dice, además dice, una neoplasia benigna no invade. No invade porque lo pongo. A mí no me gusta nada de prefiero el simple. Si dice que no invade tejido adyacente, ¿quién sí invade tejido adyacente? Dice, no hace metástasis. Si no hace metástasis ¿quién hace metástasis? Pero dice que sí causa daño por compresión. Porque como crece, tiene un crecimiento, ¿cómo le llaman? Expansivo. Y las células o los tejidos, los que están cercanos a ellas, van a sentir la compresión. Solo causa daño por compresión. Y habitualmente no crece después de la extirpación quirúrgica. Entonces, si no crece después de la extirpación quirúrgica, ¿quién sí crece después de la extirpación quirúrgica? Por eso, escucha bien la película. Yo llevo un juego de palabras y tú caes. Te cambio una palabra por otra y ya fuiste. Porque siempre estás viendo. ¿O no será? ¿Puede ser un cambio en la ley? Eso, escúchame. O lee bien, ¿no? Entonces, si los tumores benignos no crecen después de una extirpación, los que sí crecen después de la extirpación serán los malignos. ¿Y a eso cómo se le llama? Se le llama recurrencia o recidiva. Solo los tumores. Entonces quiere decir que cuando tú, siendo clínico, agarras y sacas el tumor, es benigno, lo sacaste todo y después dices, ¿sabes qué? Le ha vuelto a crecer. ¿Cuál será tu conclusión? ¿Quieres un más cirujano? Eso es. Por supuesto que has tenido que hacerle la histopatología, ¿no? Porque se encima que la ha sacado y dice, no, pues venir, no importa, lo tira por ahí en la basura como si fuera cualquier desechos. Y ya tenemos que ser responsables, chicos, con los desechos que se realizan en una clínica o un consultorio con respecto a los tejidos. Son desechos biológicos que contaminan. No es cualquier desecho de la cocina, una caca de papa ni nada por el estilo, sino como es tejido
si no, hazlo tú. De todas maneras, es parte de tu experiencia. Y eso te va a servir. Pues diga, este vale, me voy a operar, empieza a ver esto. Si no quiere ver, que se vaya. Generar los trabajos así nada más empíricamente. Que se vayan con los empíricos. No con un médico veterinario que tiene que decir. Bien, los tejidos epiteliales están los papilomas, los adenomas en el cuadro de Zachary. Miren, ¿qué les parece esto? Son dos penes. Creo que este es un toro. Y este sí, bien bravo, que sea, no sé de dónde será este. Ni idea, pero este sí es un fibroma. Miren, este es un fibroma, no es un fibroma, es un papiloma, pero es un papiloma que tiene mucho estroma. Por eso no es un papiloma simple, sino es un fibropapiloma. Fibropapiloma. Porque tiene bastante estroma. Proyección, sí es una proyección. La única forma sería hacerle la histopatología, pero se le ha hecho la histopatología. En todo lo joven, dice papiloma virus, este también debe ser. Súper, qué horrible. Me parece que tuviera clasificación. Fibropapiloma peniano de todo lo joven, papiloma virus. Qué feo. Esto por lo menos pasa, ¿no? No se le ve ni siquiera donde sale el orificio de tal. Aquí por lo menos el orificio de tal está por aquí. ¿Lo ves? Bueno, hay otros también los papilomas, que se pueden encontrar en el rumen. El rumen, miren la cantidad. Este es otro también, bueno, que aquí parece que son más pequeños, pero iguales son proyecciones que sobresalen a la superficie, ¿no? Que está sobre la mucosa abdominal. Bueno, y esta es la histología de un pólipo, ¿no? También están viendo, esto es una, creo que es intestino, parece que es intestino delgado. No. A mí me parece que esto fue el estómago. Pero igual, es una proyección, ¿sí o no? Parece que es un sombrero ahí, un huevo. Y tiene las mismas características, hay glándulas y hay glándulas. Acá están más o menos normales y acá están totalmente dilatadas. Ya esas dilataciones forman cavidades, ¿no? ¿Y a las cavidades cómo le llamamos? Gracias al que me hubiera puesto un punto, pero como no dice nada ni grande. Bueno, este es un tumor mamario mixto y creo que ya ustedes la conocen porque el estroma acá, además de la neoplasia, el epitelio glandular o la glándula está experimentando, el estroma también está sufriendo cambios. El estroma, el tejido conjuntivo, se está transformando en esto que dice la cabeza de la flecha, que es cartílago y hueso. El cartílago está acá y el hueso está rodeando. Y que por eso se le llama un tumor mamario mixto. Pero lo interesante de los tumores mamarios mixtos es que nosotros debemos determinar, ¿es benigno? Pues no, porque hay otro gusto. A ver, pregunto. Si yo tengo un tumor mamario mixto maligno y hace metástasis a pulmón, ¿habrá también metaplasia en el pulmón? ¿Qué dice? Ojo que el que está yendo a hacer metástasis es una célula neoplásica. La metaplasia, recuerda que es considerada de cosa, una adaptación.
caso, el estímulo es un estímulo patológico, está creciendo el en el pulmón, no hay. No. Las células tumorales llegan al pulmón, pero no hacen. Bueno, las neoplasias malignas, ¿cuáles son las características generales de la neoplasia maligna? Crisis sin control, ojo, crecimiento descontrolado, están todas las benignas. La mayor velocidad. Ya hablaremos de la velocidad del crecimiento. Invaden, es decir, la característica, invaden, porque como decimos que crece una mayor velocidad de los benignos, necesariamente la única forma de que puedan sobrevivir o darles un sitio a sus células que están proliferando es invadiendo. Y no solamente invadiendo, porque también podemos utilizar el término de infiltración. Y cuando hablamos de infiltración, que se meten, destruyen y crecen ellos. Y si destruyen, ya estoy hablando de qué cosa. Estoy hablando de una lesión, señor. Estoy causando una lesión, estoy causando una injuria. Y por lo tanto el tejido va a reaccionar como qué? Como lo que acabamos de dar así, ¿cómo se llama? Inflamación. Generalmente los tumores malignos también cursan con inflamación por su característica de invasión y de infiltración. Y también nos dicen que la neoplasia maligna se puede diseminar a otras partes del cuerpo, sí, a través del torrente sanguíneo, que puede llegar a otros órganos, y a través también de los vasos linfáticos, que necesariamente van a llegar a ¿dónde? A los nódulos linfáticos regionales. Por eso cuando ustedes examinen, les llamen para que examinen un tumor mamario, examina también el nódulo linfático que le corresponde, para que vea si hay algo, si está más grande, de repente tiene la misma consistencia que el tumor que estás palpando. Puede ser, claro. De repente ya ha hecho metástasis. Bueno, y a la neoplasia maligna se le llama cáncer, porque dice que le hacen una comparación con el cangrejo, que se agarra, el cangrejo se agarra de la nota y no se suelta. Pero yo también podría añadir el carácter de invasivo, porque sus patas también significan la invasión que realiza siempre donde están presentes. Esta es una. Me gustaba, yo creo que ya me gusta esta fotografía, esta microfotografía, donde nos dice, ¿no? ¿Qué etapa? Eso es lo normal, es la glándula del colon, ese es el la neoplasia o el cáncer del colon es uno de los cánceres que son bastante frecuentes en humanos, sobre todo debido a nuestras malas costumbres alimenticias, sobre todo de comer bastante grasa, chatarra, rica, salchipapa. Esa fue la salchipapa de él, ese vale, pues, ¿quién no compró una salchipapa? Yo siempre. Y poca fibra, el hecho de comer grasa o también comer mucha carne, sobre todo la roja, que es que tiene más toxinas que la carne blanca. Entonces, y el hecho de no limpiarse también el intestino, se va quedando, acumulándose las grasas, haciendo cambios, claro, haciendo cambios ahí. Y el tumor del colon es uno de los cánceres bastante frecuentes. Y bueno, y acá nos muestra este libro todos los pasos sobre las características microscópicas de acuerdo a la etapa en que cada uno está. Por ejemplo, la primera, que es la A, que es el epitelio de las glándulas del colon. Así son las glándulas del colon. Miren, ahí está su núcleo, a pesar de que debería ser un poco más basófilo, pero ha sido pequeño, pero es debería ser una capa simple nada más, y ahí está la glándulas del colon. En la figura B nos dice que la figura B es una neoplasia benigna del colon, que sigue con
conservando qué cosa, la forma de glándula, pero que los núcleos ya están mucho más y que no solamente forman una sola capa, sino que más de una. Y están ahí los núcleos, ¿no? Aglomerados ahí, uno sobre otro, pero ya están. Y eso todavía venimos. Se parece mucho, ¿no? Todavía hay un ordenamiento, o hay un orden que guarda todavía características propias de las glándulas del cobre. La figura C nos dice que es una neoplasia maligna, pero bien diferenciada. Quiere decir que la neoplasia maligna se puede parecer. ¿Y por qué dicen que es bien diferenciada? Porque las células neoplásicas también tratan de formar o de conformar glándulas. Aunque aquí no lo hacen tan bien, pero igual, con una estructura en una luz en el centro. Y dice que este es bien diferenciado, porque también se trata de parecer. En la figura D nos dicen que es una neoplasia maligna poco diferenciada. Lo que aquí podemos ver es que las células tratan de agruparse y dentro de esta agrupación algunas también forman luz. Una luz en el interior tratando de mantener esa conformación, pero no todas lo hacen. Algunas solamente como agrupaciones celulares. Por eso dicen que es poco diferencia. Y luego nos dice la figura, y mira la figura. ¿Qué ha pasado con las células? Se supone que todas las células de origen epitelial que forman tumores siempre tratan de agruparse en el origen epitelial que tienen. Pero en este caso son de origen epitelial y mira la célula cómo está. Cada una por su lado, ¿no? Una por acá, otra por allá. Los tamaños son diferentes, las formas también. Inclusive acá en el medio, esto es una mitosis que llaman la mitosis atípica. Los cromosomas están formando una Y. ¿Ven acá? Eso se llama una mitosis trícola, que es una de las características principales de una neoplasia maligna agresiva, que se le llama anaplasia. Un cáncer anaplasia. Dicho en otras palabras, una neoplasia maligna anaplasia es una de las más agresivas, que no guarda ninguna vida. ¿Se parece acá a la vida del pueblo? Nada. Absoluta, no tiene orden, no tiene unión, absolutamente nada. Parecería que fueran de origen mesenquimatoso más que de origen. Y esta figura aquí nos saca fuera del foco. Esta figura no pertenece a ninguna de estas. Miren cómo son, en forma de fibras, ¿no? Y cada una así paralela. Esto pertenece, ven aquí, a un leiomyoma, que es un tumor benigno que se ha originado del músculo liso. Se ha originado del músculo. Igual, así como ves tú acá, así son las fibras musculares. Igual. ¿Quieres saber más? Por lo menos lee lo que hay acá. Ya sé que el libro no lo vas a agarrar. Si no lo agarras físicamente, virtualmente peor. Y hasta que encuentres la página menos. Bueno, entonces los tumores malignos de origen epitelial se denominan carcinomas. Si es glándula, utilizamos el término adenocarcinoma. Habrá adenocarcinoma mamario, adenocarcinoma de las glándulas tiroides, adenocarcinoma de las glándulas renales, adenocarcinoma de la glándula sebácea, adenocarcinoma de las glándulas sudoríparas, adenocarcinoma de la hipófisis y todas las glándulas. Pero las que más frecuentemente puede suceder en perros que tienen una vida larga, ¿no? Como mascota que viven hasta 18 años, son los tumores mamarios, especialmente en hembras que no han sido castradas. Y bueno, ¿qué les parece esta imagen? Miren esta imagen. Bien, solamente vamos a leer el título. Dice que es un carcinoma. Si me dicen que es un carcinoma, ¿qué origen tiene? ¿Epitelial o mesenquimatoso? Bien, señorita,
carcinoma en la lengua delgada. ¿Te acuerdas de la lengua? Histológicamente. ¿Qué más hay en la lengua? En la lengua, ¿qué es lo que más nosotros observamos en la lengua? Pilas dice ya. Urimamán también dice pila. ¿Tú qué dices? ¿Quién te acuerda de la lengua? La lengua siempre está en movimiento, ¿no? Sí. Pero no se mueve cuando yo pregunto. Cuando no pregunto y entro en la clase, todo el mundo escucho por ahí, chisme por allá, por todos lados. Hasta que rajan de mí. Pero yo digo, Dios, a todos. Además me entiende muy bien lo que dice. Bien, entonces, el lengua es horrible, ¿sí o no? Lo utilizan para comer, para hablar. Los animales también. Los animales no solamente para comer. Muchos se acicalan con la lengua, ¿sí o no? Y no solamente se acicalan con otros. Entonces hay mucho movimiento. ¿Qué es lo que más aburre en la lengua? El músculo. ¿Y qué tipo de músculo será? Esquelético. Y comienzan a pensar. Cardíaco no va a ser. Porque solamente se quedan son dos, el esquelético y el cardíaco. No es el cardíaco. Y por lo tanto te queda uno nada más, el esquelético. Porque el liso solamente para los órganos internos, ¿no? Intestino, vejiga, bronquiolo, útero. Muy bien, entonces, si yo le digo, me dice, mira, esa es la lengua. Por acá dijeron, no, pero también el epitelio que tiene que existir, las papilas, dice, las papilas, claro, lo superficial, lo que es el músculo. ¿Ves algo de eso? Pero me dicen que es la lengua. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Hay algo que me puede decir, oye, mira, es lengua, pero eso me está diciendo algo, me está diciendo que es benigno, que es maligno, algo me está diciendo o no me está diciendo nada. O esta foto no sirve para nada. Entonces, chicos, todo lo que ustedes están viendo ahí en esa imagen son las células neoplásicas. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Están agrupadas. Siempre las células de origen siempre tienen la casa. O sea, todas estas agrupaciones que vemos acá, este es uno, este es otro, este por acá otro, estos también, todas son células neoplásicas que están agrupadas y están creciendo. Yo puedo ver que estoy, oye, mira, ya estamos en la submucosa, ya estamos en la muscular, ¿ves algo? No ves nada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que te está demostrando la foto, de que es muy invasiva, no te permite ver nada. Y la gente está diciendo, oye, mira, ¿sabes qué? Soy invasivo. Porque toda la fotografía que tú ves ahí, todos son agrupaciones celulares. Todas están creciendo. En diferente tiempo. ¿Saben por qué? Porque estas células neoplásicas que están creciendo cerca en forma agrupada, me dice que acá en el medio, estas células están produciendo queratina. ¿Qué parte del tejido de nuestro organismo produce queratina? ¿Quién? La epidermis, la piel se convierte en la epidermis. Entonces, estas células neoplásicas están tratando también de producir la queratina. Estas células neoplásicas dicen que no solamente, cuando son bien diferenciadas, no solamente tratan de parecerse mucho a las células normales, sino que tratan de regenerar su función. Y aquí lo están haciendo. Claro que la agrupación de células no tiene una superficie
creciendo, pero que en el interior están produciendo ¿qué? Y a eso le llaman las perlas queratínicas que está ahí señalando aquí. Todas estas células que tratan de imitar las capas de la epidermis, en el interior tratan de producir cosas queratina. Esta tiene queratina, esta que creo que está formando, y esta, por ejemplo, que es bastante grande, no tiene. Pero ahí están las células neoplásicas. Y tratarán de imitar la capa basal, la espinosa, que creo que se ve mejor acá, y acá también. De la epidermis. Y producir queratina. Entonces está tratando de que se parezca y tratando de cumplir la función de producir, relegándolas. A este le llama carcinoma epidermoideo, también llamado carcinoma de células escamosas, cuyo origen es el epidermis. Bueno, los malignos de origen mesenquimatoso necesariamente se llaman sarcomas. El benigno se llama hemangioma y el maligno será hemangiosarcoma. Ahora chicos, ¿cómo yo sé si estoy frente o estoy viendo una neoplasia? Para eso tiene que cumplir, yo diría, a ver, como 4 o 5 características de estas para que diga que 5 de estas. Ahora dice, no, tiene que cumplirse por ejemplo, la mayoría de ellos, menos uno de repente. A mí me parece que es más. Entonces vamos a simplificarlo. Pero vamos a tener un orden. La primera característica de malignidad, la primera, sería esta. ¿Cómo se llama? El pleomorfismo. Pero puede ser un pleomorfismo celular, como también puede ser un pleomorfismo nuclear. ¿Y qué significa eso? Que las células o núcleos tienen diferente forma y diferente. Miren, hay términos en los cuales dicen, para decir diferente forma puede ser pero tiene concavio, porque hay expresiones, hay términos que dicen que solamente es la célula y que solamente sería el. Pero para simplificar ambos, vamos a decir pleomorfismo celular o pleomorfismo nuclear. Esa es la primera. La segunda característica, la hipercromasia. ¿Qué significa la hipercromasia? Que los núcleos se tiñen intensamente, miren, intensamente con la eosina. La eosina es una coloración azul o morada. Entonces los núcleos de estas células están muy azules y muy moradas. A eso le llaman. Y eso dice, representa qué cosa? Que hay una gran cantidad de reyes. Y a eso se le llama hipercromasia. La tercera, yo le pondría la mitosis. En la neoplasia maligna hay mitosis típica, principalmente. La neoplasia maligna es raro que haya mitosis, es muy raro. Yo la estudié inclusive a la neoplasia maligna, no hay mitosis. Pero las neoplasias malignas sí hay mitosis. Una nueva modalidad de escuchar la clase para que ahorita ya no. Escuchando, ¿cuántas veces escuché cuando regresa? Yo te comprendo. Por eso no pedí. Bien, entonces la mitosis. Luego tenemos la pérdida de la polaridad. ¿Qué significa la pérdida de la polaridad? Ahí dice que crecen desordenadamente. ¿Pero qué significa que crecen desordenadamente? Que unas células están sobre otras células. Recuerden que las células, fisiológicamente, normalmente, las células tienen una superficie donde descansan sobre la matriz extracelular o sobre la membrana basal. Siempre tienen una superficie. Pero las células neoplásicas, como proliferan rápidamente, no tienen ese orden, pierden eso. Y por eso unas están sobre otras. ¿Cómo puedo comprobar eso? Cuando tú agarras y mueves el micro, y ves que algunas células se pueden ver y mueves otras el micro, desaparecen y aparecen. Y eso es porque hay una superposición. Eso se le denomina
pérdida de la célula. Los nucleolos prominentes y bastante grandes, y puede haber más de 2 hilos. Los nucleolos pueden haber más de 2 nucleolos grandes, o puede ser un núcleo grande, que casi está ocupando todo el tamaño del núcleo. Y acá viene otra, los bordes infiltrantes. Los tumores malignos pueden estar invadiendo el borde de la muestra que se envía. Cuando hacen la extracción quirúrgica de un tumor maligno, extraen de una forma radical, es decir, que extraen más allá de lo que se puede ver en la microscopio. Si, por ejemplo, el tumor creció en la uñita y le sacó la uñita, le sacó el dedo. Si el dedo está involucrado, le saco la mano. Eso se llama extracción quirúrgica radical. ¿Tratando de qué cosa? Tratando de abarcar a las células tumorales que ya están infiltrando su sistema. Pero si en esa muestra que me manda el patólogo necesariamente tiene que tomar la muestra del borde de donde ha sido extraído y ver si hay o no hay células que se están acercando o que están en el borde. Porque si hay células que están en el borde, quiere decir que en el paciente todavía han quedado signos tumorales. Y es muy probable que vuelva, o sea, que haga recidiva. Y el patólogo le dirá al clínico o al oncólogo, ¿sabe qué? Hay invasión de células. Y el oncólogo y el clínico ya sabe que inmediatamente tiene que hacer un tratamiento. ¿Para qué? Para acabar con esas células que han quedado ahí porque van a volver. Ya avísale al dueño porque ahorita te va a decir que vas a tomar. Va a crecer otra vez. Es propio de una indicación. Y eso ya les debió de haber explicado al también. La desmoplasia también es una característica de una neoplasia, puede ser maligna, pero en la cual habla de que se elabora mucho colágeno, o sea, hay mucho estroma, y que inclusive este estroma le puede dar cierta consistencia a los tumores mamarios. Y estas dos, la metástasis y la afección linfática, puede ser tanto micro como macro también, y la metástasis y eso. Es un criterio de malignidad. La metástasis, pero tiene que ser demostrada. Generalmente el órgano donde se hace el gran porcentaje de metástasis es el pulmón. Se tiene que demostrar eso. ¿Cómo? Con una radiografía. Se va a decir si han llegado o no han llegado. Bien, este es un hueso en el cual lo primero que nos puede llamar la atención, ojo, a esto no le han hecho nada, ni le han cortado nada, absolutamente nada, así lo han extraído, es un hueso de la epífisis, la diáfisis, etc. Y miren, lo primero que resalta es la destrucción, ¿sí? A ver si hay destrucción ahí. O hay una ventana en el hueso, en alguna oportunidad. Partiendo de ferina. Ahora, la deformación, ¿hay deformación o no hay deformación del hueso? Por supuesto, ¿no? El hueso no tiene, miren, estos crecimientos irregulares que prácticamente ni siquiera se puede observar la médula ósea. Y no dicen, no, prende la médula ósea. No sale de la médula ósea. Mira esos crecimientos en forma irregular, en forma redondeada, hasta a veces irregulares y con destrucción, porque acá también hay hemorragia. El hueso no se ve la cabeza, la epífisis, absolutamente. Hay un crecimiento, ¿no? Así pálido de zonas en forma de pálidas, otras hiperémicas y otras hemorrágicas y oscuras, y que no hay una buena conformación de hueso. Pues el diagnóstico necesariamente tiene que ver con el hueso y es un tumor maligno del hueso. ¿Cómo se le llama el tumor maligno del hueso? Esta es la superficie del hígado, donde estamos viendo que hay crecimiento, que se le echa un corte justamente para ver la profundidad de este crecimiento, pero también hay una característica importante, hay una depresión en el centro. Acá se puede ver estos pequeños
¿Qué dicen ustedes? Allá. Otro, ese es el corazón. Miren, miocardio, aquí también hay un crecimiento de zonas pálidas de forma redondelita que están por el miocardio. Inclusive también se puede ver a través del endocardio, que sobresale y que está invadiendo el corazón. ¿Qué tumor podrá ser ese? Que forma así, redondeadita, como si fueran pequeños nódulos, ¿no? Y que tienen esta forma pálida de crecimiento, pero está por todos lados. Y esta otra que es totalmente diferente, no es pálida, es oscura, totalmente oscura, y está creciendo como un caballo, que tiene que ver con la oscura, que ha crecido acá de la base de la cola y que se está expandiendo, invadiendo toda la superficie ventral de la cola, todo el perineo, en forma de módulos ahí, irregulares, que ya ni siquiera se puede revelar. Y tiene pigmento. ¿Cuál es esa neoplasia que tiene pigmento? ¿O cuáles son esas células que tienen pigmento? Que te pigmenta la piel, ¿no? ¿Cómo se llama? Que te protege del sol y el verano. La melanina. Esa es la célula de origen. ¿Cuál será el diagnóstico? ¿Cómo se le llama a la neoplasia? Que se origina de los melanocitos. ¿Cómo se llama? ¿Se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Es benigno o maligno? Maligno. No es maligno. Un linfoma, ¿es benigno o maligno? Es maligno. Un linfoma es maligno. ¿Y por qué se llama OMA? Porque así es el acuerdo. A pesar de que tienen el sufijo OMA, son malignos. Y en todo el mundo lo saben, andas de la China, la cochinchina, lo que tú quieras. Dile, oye, mi mamá, nadie dice, ¿benigno o maligno? No. Bueno, así como en el caballo le crece acá en la base de la cual invade todo, en los perros, ¿no?, crece en la cavidad oral, especialmente aquellos que tienen la cavidad oral pigmentada. Miren, acá está creciendo, miren, en el carrillo, es decir, en la parte interna, miren, y hay un crecimiento bastante exagerado y está produciendo úlceras. Y es más, ¿no? Y ha hecho metástasis en la lengua. Pero la señora es un perrito viejo, mira, tiene sus canas ya por aquí. Integra lo aprendido, estudia, lee,